Muy buenas tardes con todos. Les saluda Emily Gallardo de la oficina de SUNAS Cañete. El día de hoy, continuando con la programación del Expo Agua virtual, vamos a llevar a cabo el taller de poesía para adolescentes, el cual va a estar a cargo del docente Amado Muñoz, quien es catedrático de la Universidad Marcelino Champagnat. Sin preámbulos, damos pase al docente para que pueda iniciar con el taller. Muchas gracias, señorita Emily. Muchas gracias al programa educativo. Vamos a... mi gratitud infinita a Expo Agua Educativa, SUNAS 2020, en el marco de este 7º concurso nacional Buenas Prácticas para el Ahorro de Agua Potable. Queremos llegar a ustedes con este taller de poesía para adolescentes. Muy bien, entonces vamos a partir de una breve reflexión y terminar también con otra en torno a la poesía, en torno a la creatividad humana. Si vemos, queridos estudiantes, queridos jóvenes, recuerden que la creatividad humana no tiene límites. No hay límites para la creatividad humana. Y a partir de este marco, entonces, podríamos ir ya adentrándonos al quehacer de este taller dirigido a los estudiantes peruanos, básicamente de la zona de Cañete. Bien, entonces vamos a partir con una pregunta que espero que sea reflexionada desde donde se encuentren. ¿Qué es poesía? ¿No? Esta es una pregunta antiquísima, una pregunta que tiene múltiples respuestas. La poesía, entendiendo en este contexto, no es otra cosa que un arte. Eso sí, esa es más o menos la convicción a la que ha llegado el ser humano hasta hoy, que es una de las artes más importantes quizás del ser humano. Es el arte, y al ser un arte es una habilidad, y al ser una habilidad puede ser desarrollada por cualquiera de nosotros. ¿Y qué tipo de arte es la poesía? Es el arte de escribir poemas. Fíjense, entonces ahí está ya el primer asunto que tendríamos que diferenciar, qué es poesía y qué es poema. Entonces, pero vamos a terminar con la definición. Dice que la poesía es el arte de escribir poemas por medio de palabras bellas, por medio de palabras adecuadas, a través de palabras que han sido seleccionadas por el escritor, por el poeta, de una manera intencional. ¿Ya? Esos, más o menos esas palabras claves no vayan perdiéndolas de vista. Y para iniciar, no hay una manera más práctica que es iniciar un taller de poesía leyendo poesía. Del gran Gustavo Adolfo Bécquer, vamos a leer esta rima 21, que responde también a la pregunta, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Poesía eres tú, querido joven. Todo aquel que te rodee es poesía. Se puede hacer poesía. Lo importante es que partamos de esta premisa, que la poesía es un arte y puede ser desarrollado, por lo tanto. Habíamos tratado de diferenciar poesía y poema. Es simple. Poesía es el arte y poema vendría a ser el producto de ese arte. Veamos las partes de un poema. Cada línea del poema se llama verso, pero hay que hacer otra aclaración aquí, queridos jóvenes. También llamamos verso a la forma del lenguaje literario, que consiste en escribir en bloque, ¿no? No escribir hasta el final del renglón, sino en bloque más o menos hasta donde llegue una cierta entonación, una cierta idea, una cierta expresión que el poeta quiere intencionalmente registrar. Entonces, pero también al mismo tiempo cada línea se llama verso. La suma de versos nos dan como resultado una estrofa, ¿ya? Las estrofas se dividen entre sí por un pequeño espacio que hay entre ellas. No necesariamente por un punto aparte, ¿ya? Como pasa en el caso del párrafo.
El párrafo es propio del texto narrativo. Aquí hablamos de estrofa. Si no, pues, lo que separa un párrafo de otro es más o menos un pequeño espacio, una pequeña forma. La suma de estrofas ya nos da un poema. Entonces el poema es un producto del arte llamado poesía. El género literario que envuelve a la poesía se denomina lírico. ¿Y por qué se llama al género lírico? ¿No? Este es un género tradicional. Se llama lírico porque antiguamente, en la época clásica, los poetas, los juglares, los trovadores, declamaban sus poemas acompañados al son de la lira. La lira es un instrumento musical de cuerda que similar a una arpa de mano, una guitarra, que acompañaba la declamación. Porque hay una característica básica del poema. El poema tiene que tener una musicalidad interna, una entonación especial. ¿Ya? La poesía, el poema no es cualquier construcción, sino el poema implica que la creación tenga una entonación especial. ¿Y cómo logramos esa entonación? A través de varios recursos que esta tarde vamos a ver. Por ejemplo, tenemos ya el primer ejercicio que ustedes desde su casa, desde donde estén, ya podrían ir practicando. Se titula la estrategia completa el poema. Consiste a un poema determinado, se le extraen algunas palabras y el estudiante, o sea, ustedes van a ir completando de manera oral, de manera escrita, este poema. Aquí puede haber palabras que acierten, otras palabras que más o menos sean hasta graciosas quizás, ¿ya? Entonces vamos a leer un poema que pertenece a la poeta española María José Pérez Viejo. Dice así la consigna: completa adecuadamente el poema con las palabras del recuadro. Aquí están las palabras del recuadro: pajar, posilga, palomar, gallinero, establo, cristal, campo, cuadra, perrera. ¿Qué podría ir ahí? No. En este caso tenemos las palabras adecuadas del poema, pero también podríamos jugar con otro tipo de palabras. Vamos a leer el poema, ¿ya? Dice: la paloma y el palomo están en él. ¿Dónde podrían estar en él? Fíjense, ese él es un artículo masculino en singular. ¿Podría ser pajar? Sí, podría ser pajar. La paloma y el palomo están en el pajar. Sí. ¿Podría ser posilga? No, muy forzado, ¿no? ¿Por qué? Porque posilga es femenino. Palomar ya es algo más específico. Ajá. Entonces completaríamos de la siguiente manera: la paloma y el palomo están en el palomar. El perrillo en su... ¿Dónde podría estar el perrillo? ¿No? Ahí sí se prestan casi todas las palabras porque no hay el determinante género. Sería el perrillo en su perrera y la mosca en el pajar. No. Posilga tampoco. Palomar ya está usado. Gallinero podría ser. Establo también. Cristal creo que es el más apropiado. Y la mosca en el cristal. Terminamos ahí una estrofa. La rata está en el... ¿Dónde podría estar? En el campo, en el pajar, en el palomar. Vamos a ponerla a la rata pues en el pajar, ¿ya? La rata está en el pajar. El caballito y la yegua en la cuadra a descansar. Los cerdos en su posilga. Ajá. Los cerdos en su posilga, guarreando sin cesar. El gallo en el gallinero, ahí está la palabra gallinero, y no para de gallear. La vaca está en el establo, aquí está la palabra establo. Ajá. La oveja en el campo está, y mientras el borriquillo anda de aquí para allá. Si nosotros lo hemos, entonces ya ustedes seguramente se han ejercitado en su casa, tómense un minuto, detengan el video y completen con una de estas palabras antes de tener el poema completo y vean que se logra una cierta sonoridad, un cierto ritmo interno. Como decíamos desde el inicio, lo que no debe pasarle, lo que no debe faltarle al poema actual
es un ritmo interno, una sonoridad, ¿ya? Aquí está el poema completo, ¿no? El poema original de María José Pedro Viejo. Dice así: la paloma y el palomo están en el palomar, el perrillo en su pecera y la mosca en el cristal. La rata está en el pajar, el caballo y la yegua en la cuadra a descansar. Los cerdos en su posilga, guarreando sin cesar. El gallo en el gallinero no para de gallear. La vaca está en el establo, la oveja en el campo está. Y mientras el borriquillo anda de aquí para allá. Ahora, de lo que se trata el ejercicio es de modificar sin estas palabras, esta propuesta de palabras que sirven para complementar, podríamos cambiar con alguna otra idea y generar un poema, ¿ya? Entonces, hay múltiples maneras de hacer este poema. Entonces, podríamos trabajar llenando otras palabras que más o menos suenen para nosotros desde nuestro contexto. La siguiente estrategia consiste en, a través de estos versos, ya sabemos que verso es cada línea del poema, dice, escoge uno de estos versos y escribe, inventa una estrofa de rima cruzada. Ya sabemos, queridos amigos, que la rima es la igualdad de sonidos al final de cada verso. Al final de cada verso se repite una palabra y puede sonar de la misma o de similar manera, y a eso se denomina rima. La rima es otro de los recursos que le da ese ritmo al poema, ese ritmo necesario. Recuerden que a partir del vanguardismo, a inicios del siglo XX, se rompe con las reglas de la creación literaria poética. Ya no se utiliza ni la métrica ni la rima estricta, ¿no? Para dar paso al verso librismo. Entonces, un verso puede carecer de métrica, un verso podría carecer de rima, pero nunca debe carecer de ritmo interno. Entonces, vamos a leer estos versos y escoger uno y formar una estrofa. ¿Les parece? Veamos entonces. El primer verso dice, cuando se oculta el sol, y ahí hay unos puntos suspensivos que dan la sensación que le falta una palabra para completar ese verso. Ahora, depende mucho del poeta. Si el poeta determina que queda ahí ese primer verso, continúa la idea en el segundo. Cuando se oculta el sol, ¿no? O cuando se oculta el sol, dependiendo si la entonación denota también el término de un verso. El otro verso es, yo quisiera ser, ayer soñé que tenía, mariposa de colores, porque yo quiero a mi patria. Y el último verso, tan bella como ninguna. Entonces tenemos ahí 6 versos. Vamos, de lo que se trata, ustedes detengan un rato el video, tómense su tiempo y escriban a partir de uno de estos versos una estrofa que tenga una rima cruzada, es decir, que las últimas palabras coincidan. El primer verso coincide con el tercero y el segundo con el cuarto, algo así. Entonces, vamos a escoger uno. ¿Les parece que escojamos ayer soñé que tenía? ¿Ya? Si escogemos este verso, ayer soñé que tenía, vamos a ver qué estrofa nos resulta, ¿no? Ustedes pueden escoger cualquiera de los 6 que hemos propuesto. Ayer soñé que tenía en mis manos una rosa. La cultivé noche y día para ti, madre hermosa. Entonces ya tenemos ahí una estrofa de 4 versos, donde el primer verso rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Esa es rima cruzada. Interesante, y así pueden ir generando ustedes nuevos versos, ampliar esta estrofa y el resultado ya será un poema. Un poema, entonces, queridos amigos, es una construcción que transmite un sentimiento interno, que tú lo hayas vivido o que lo intuyas y que tiene una musicalidad interna. Puede ser que tenga rima o puede ser que no lo tenga, pero lo que nunca debe faltarle, como les decía, es ese ritmo interno necesario para este caso de actividades. La siguiente actividad se denomina la maleta del poeta. Es decir, en una maleta
en 4 maletas, en 4 grupos, hay 4 listados de palabras. Estas palabras todas tienen la misma terminación, el mismo sonido, la misma rima. De lo que se trata es de escoger 2 palabras de cada columna, de cada maleta, para escribir un poema rimado. Vamos a ver qué contiene cada maleta. La primera maleta contiene estas palabras: vera, cera, gotera, litera, cartera, heladera. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es leer estas 4 columnas, estas 4 maletas, y busquen aquellas palabras cuyo significado desconozcan, y lo pueden preguntar a su profesor o lo pueden averiguar a través en el diccionario. ¿Ya? La siguiente maleta tiene las siguientes palabras: adoro, tesoro, mejoro, coro, oro, loro. Palabras muy sencillas, ¿no? Muy sencillas. Siguiente maleta: sutil, mujeril, carril, reptil, redil, senil. Y la última maleta contiene las siguientes palabras rimadas: delicadeza, limpieza, pereza, tristeza, proeza, riqueza. Entonces, de lo que se trata, queridos amigos, de estas 6 palabras de cada columna, van a escoger 2, 3, 4 o 1 y van a construir, van a crear una estrofa. Una estrofa pero estas palabras tienen que quedar al último. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ejercitar qué palabras podríamos escoger nosotros. Aquí están las 2 primeras de cada columna: vera, cera, adoro, tesoro, sutil, mujeril, delicadeza, limpieza. Ajá. Ahí tenemos 8 palabras, ¿ya? 8 palabras que nos indican que nuestro poema va a tener 8 versos. ¿Ya? O nuestra estrofa va a tener 8 versos. ¿Y cuáles van a ser las palabras que en las cuales van a terminar esos versos? En estas palabras: vera, cera, adoro, tesoro, sutil, mujeril, delicadeza, limpieza. Veamos entonces con cuál de ellas empezamos. Puede ser que empecemos en orden, ¿ya? O puede ser que empecemos por cualquiera de las palabras. Lo importante es que ninguna quede sin utilizarse, ¿ya? Ahí está. Empezamos coincidentemente con la primera. Me encuentro a la vera. ¿Ah? ¿Qué cosa es vera? Vereda, orilla, al costado de un camino. Entonces, me encuentro a la vera en una espera sutil. Miren, ya de esta primera palabra hemos saltado a esta. Ajá, a la quinta palabra. Me encuentro a la vera en una espera sutil. Como una estatua de cera. Entonces, para hacer coincidir la rima cruzada, la otra palabra tiene que ser mujeril, la última, ¿no es cierto? Dice: me encuentro a la vera en una espera sutil, como una estatua de cera de aspecto mujeril. Interesante. Nos faltan todavía 4 palabras más. ¿Qué será? Dice así: que infunde delicadeza, porque continúa del anterior verso, de aspecto mujeril, que infunde delicadeza. Eso es ya un gran tesoro que nos ofrece limpieza. Eso es lo que yo adoro. Entonces ahí está, fíjense, una forma de crear un poema. ¿Ya? El poema de repente no era intencional, no pensábamos crearlo de esta forma. Por eso es que nos valemos de esta estrategia. ¿Ya? Hay múltiples estrategias, múltiples maneras. Al inicio es de una manera lúdica, de una manera a manera de juego, es que vamos creando estos textos. Ya con el paso del tiempo, tengan la certeza que se les va a hacer un buen hábito y van a tener más facilidad para escribir poemas. Entonces, pasemos a la siguiente estrategia. ¿En qué consiste la siguiente estrategia? Utilizando la estructura de un poema existente, de un poema que tú escojas, que el que más te guste, ¿ya? Utilizas su estructura y creas un poema. ¿En qué consiste esta estructura? Que le quitas algunas palabras, generalmente las palabras finales, y lo rellenas con lo que quieras, ¿no? Con las palabras que más o menos le den cierto sentido, cierta lógica, porque no puede ser tan arbitrario tampoco, pero al final queda a disposición tuya como autor, como poeta. Entonces, aquí hay un poema que se titula Las cigarras, ¿ya? No se olviden que el título de los textos, el título contiene el tema, ¿ya? Vamos a leer primero el poema básico, el poema que genera
esta estructura. Dice, las cigarras. Cantan las cigarras en el naranjal. Frente a tu ventana hay 3 arbolillos. Si no se han dormido, ya se dormirán. Cantan las cigarras en el naranjal. Esta es una especie de letrilla que se repite después de cada párrafo. Ajá. Entonces, aquí ya tenemos al final la estructura. Hemos quitado las cigarras, el naranjal, ¿no? A tu ventana y así sucesivamente. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar esta estrategia, ponerle un título y crear un poema. Podría ser, por ejemplo, los pececillos. Cantan los pececillos en el fondo del mar. Ajá, y así vamos armando. Esa sería la letrilla. Cantan los pececillos en el fondo del mar. Ajá. Entonces, y así. Y la estrofa básica es la que está en el centro. Frente a, no sé, hay, sin, no, ya. Entonces tenemos ahí un producto que ha sido propuesto, que ha sido construido a partir de la propuesta anterior. Se titula Ya no cantan las cigarras, sino cantan los gorriones. Dice así. Perdón. Cantan los gorriones en el olivar. Ajá. Frente a mi ventana hay un arbolito. Si no ha florecido, ya florecerá. Cantan los gorriones en el olivar. Y podemos crear otra estrofa, ¿no? Y seguir repitiendo esta letrilla. Entonces, esta es una creación que nos sirve para, podríamos ir modificando otras cosas. Podría ser el uso de letrillas o el uso de estrategias de poemas que nosotros elijamos libremente. Un poema que nos encante, un poema que nos guste, ¿ya? Entonces, continuemos con la siguiente estrategia. Hablando de letrillas o estribillos, ¿no? Vamos a ver un poema clásico que podría servir, que es más que poema, es una canción popular, que podría servirnos también como origen para crear nuevos poemas. Poemas tiernos, poemas lúdicos, poemas infantiles, poemas juveniles, ¿ya? Dependiendo de la intencionalidad que tú le quieras dar. Entonces, crea un nuevo poema similar, con similar estructura de estribillo y versos alternados. Es decir, similar al poema anterior, después de cada estrofa tú vas colocando estos estribillos. Estas letrillas dice la primera, viva el sol, alegría, alegría, que viva la paz, qué dolor, a dormir, a dormir. Entonces tenemos 5 estribillos que podrían generar 5 poemas diversos. Ah, profesor, me podrías preguntar tú, y podría formar un poema que tenga estas 5 letrillas, ya deja de ser letrilla, pero de todas maneras podría servirnos hacer un ejercicio también mezclando letrillas distintas. Como requisito mínimo es que tendría que repetir como mínimo 2 veces, ¿ya? Veamos ese poema clásico que les acabo de decir, que también genera muchísima expectativa para la creación de poemas. Se titula Cucú, cucú, cantaba la rana. Ajá, dice así. Cucú, cucú, cantaba la rana. Ahí hay una repetición, un estribillo, pero al inicio parece una anáfora en este caso. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, con traje de cola. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, vendiendo romero. Cucú, cucú, no le quiso dar. Cucú, cucú, le pidió un ramito, cucú, cucú, no le quiso dar, cucú, cucú, y se echó a llorar. Entonces podríamos ir ya cambiando algunas palabras y formar nuevos poemas, con la sonoridad de este poema también podríamos crear nuevos textos poéticos de manera impresionante, ¿ya? No hay límite, como decíamos al inicio, para la creatividad humana. La siguiente estrategia está extraída de un libro que en realidad son estrategias para la creación de relatos, que se llama El Diario Fantástico. Dice así. Entonces, aquí están los días de la semana, y nosotros vamos a poner una actividad que vamos a realizar en cada uno de los días, pero con un aspecto fantástico, fantasioso, lo más creativo posible. Y el resultado podría ser un poema o generar
a partir de cada día un poema también. Veamos cómo resulta este diario fantástico utilizando todos los días de la semana. Dice, el lunes iré al paraíso y cortaré la flor más hermosa para dársela a mi madre. El martes volaré hasta el sol y traeré un rayito de luz para mi madre. El miércoles me pararé en las nubes y gritaré, no a la corrupción. El jueves haré que el agua se convierta en cristal. El viernes sacaré el objeto más hermoso y se lo daré a mi padre. El sábado retrocederé el tiempo para hacer las cosas mejor. Y el domingo inundaré el mundo de amor para que todos los niños sean más felices. Entonces, por favor, tómense unos segundos y creen pequeños versos, pequeñas frases que complementen de manera fantástica este semanario, de tal manera que el resultado sea algo agradable que nos puede motivar. Uno de estos versos podría motivarnos para la creación de un poema. Otra estrategia muy usada en la escuela desde tiempos inmemoriales es el acróstico. El acróstico, queridos amigos, queridos estudiantes, es un poema que se crea a partir de las primeras letras de una palabra colocada de manera vertical. Es decir, por ejemplo, si tú escoges la palabra mamá, ¿no? Con la M inicia un verso, con la A inicia otro verso, con la segunda M inicia el tercer verso y con la última A inicia otro verso. Ese sería un acróstico. Dice, elabora un poema a partir de las letras de una palabra o frase. Tenemos algunas frases acá. La primera frase, mi Perú. Recuerden que podríamos crear acrósticos diversos. Podríamos crear acrósticos de repente a partir de nuestro propio nombre, a partir de los nombres de nuestro colegio, de nuestros padres. Leamos entonces el primero. Dice, mi Perú. La otra frase sería, patria querida, a mi madre, para mi padre, mi colegio, viva el Perú. ¿Ya? Entonces, vamos a escoger cualquiera de de estas frases y crear un poema, crear un acróstico. Vamos a ver, escogemos el primero, ¿ya? ¿Les parece? Vamos a escoger la frase mi Perú. Veamos qué resulta. Primero, entonces, en primer lugar, esa frase la colocamos de manera vertical, palabra por palabra. Y dejamos un espacio para que se note el corte de la palabra. P, E, R. Y naturalmente la U de Perú tiene tilde, pero en este caso no colocamos la tilde, ¿ya? Por una cuestión solamente didáctica. Veamos qué resultaría entonces de cada una de estas palabras. Con la M, ¿qué podríamos empezar? Si quieren, le pueden poner un dibujo para que inspire todavía un poco más a la creación poética. Ahí tenemos un dibujo que representa las 3 regiones del Perú y nos podría servir todavía un poco más para inspirarnos. Ahí tenemos una especie de bandera que contiene todas las razas, todos los grupos humanos y las riquezas naturales y arqueológicas que conforman nuestro país. Veamos entonces qué resulta con la M. Me siento dichoso, feliz y contento. Ajá, y se empieza con... Este poema da la impresión que va a ser una oda. La oda es un poema, ¿se acuerdan? Como un himno, algo alegre. Me siento dichoso, feliz y contento, izando orgulloso mi pendón bendito. Ajá, pendón, bandera, izando, subiendo la bandera, ¿no es cierto? Perú, oh país, mi tierra sagrada, eres mi hogar, mi suelo, mi todo, razón de mi dicha, juro defenderte una y otra vez si alguien te ofende. Si se dan cuenta, este es un acróstico a partir de una frase, pero que termina un poema unitario con una cierta musicalidad, y así podríamos ir complementando más, ¿ya? Complementando más palabras para
darle más sentido a nuestro poema. De lo que se trata entonces ahora es que en unos breves minutos ustedes se tomen el tiempo suficiente para inventar un acróstico con el nombre de uno de tus padres. O podría ser con el nombre de tus dos papás. Si tu papá se llama Pedro y tu mamá María, podrías poner tú, así de manera vertical, María y Pedro, o Pedro y María, y ahí escribir un poema grande, y no solamente grande en extensión, sino también sería grandioso en temática, grandioso en la propuesta. No se olviden que los acrósticos funcionan muy bien como un regalo que le puedes tú dar a tus compañeros, a tus hermanos mayores o menores, a tus papás, ¿no? Se van a sentir muy contentos. Y de paso, cada vez que tú, querido estudiante, escribes un texto creativo, un texto de tu invención, sea lírico, dramático o narrativo, te estás ejercitando para ser mejor escritor cada día. Por si acaso, tengamos en consideración que un escritor no nace, un escritor se hace en el camino, un escritor se va haciendo a través de la práctica. ¿Tú quieres ser escritor? Escribe cada día un texto breve, un texto que sea original, un texto bonito, un texto que en primer lugar te fascine a ti. Esa es una de las condiciones motivadoras más importantes en el arte de escribir. Tú, querido estudiante, como autor tienes que ser la primera persona complacida con su texto. Claro, sin llegar a la vanagloria, ¿no? Lees tu poema y dices, wow, qué bonito, qué bonito. No, sin llegar a la presunción y sentirte que es lo máximo. No, con toda la humildad suficiente, reconocer nuestro talento, reconocer nuestra obra. Los primeros trabajos van a ser costosos y de menos calidad, pero con el paso del tiempo si siguen escribiendo y con este enfoque van a ver que van a llegar a ser grandes escritores. El Perú, por si acaso, nos necesita a todos sin excepción. Y la escritura es una gran herramienta que puede hermanar a las personas. Si tú escribes un poema así, una especie de oda al Perú, lo publicas en tu blog, lo publicas en tu Facebook, entonces va a haber otras personas que se van a complacer con tu texto, se van a sentir felices. Y además de eso, puede ser que tu texto inspire, ¿no? O sea, motive a la escritura de otro poema similar, mejor o de la misma calidad, pero tu propuesta ha sido un gran aporte para la realización de otra persona. De eso también se trata la creación literaria, ¿ya? Hay algunas propuestas que se hacen, poéticas, que se hacen a partir del uso de diminutivos y aumentativos. A pesar de que se recomienda mucho que en la escritura académica no se utilice diminutivos y aumentativos, porque más bien empobrecen el léxico. Pero aquí, por una cuestión didáctica, como estamos en escritura estética, escritura literaria, vamos a recurrir al uso de diminutivos y aumentativos para escribir un poema. Por ejemplo, tenemos algunos planteamientos en diminutivos y aumentativos. Claro, la palabra avión no es aumentativo, ¿no? Solamente nos hemos valido de ella por la sonoridad. Y dice así este poema. Ayer hice un avión con un simple papelito. Ahí sí, papelito sí es diminutivo. Voló de un solo tirón, aumentativo. Ajá. Y se veía muy pequeñito. Ajá. Entonces, ahí estamos jugando con aumentativos y diminutivos. Y así podríamos ir creando una infinidad de textos. Por favor, tómense su tiempo, detengan el video y pueden ponerse a crear poemas que contengan en la última palabra de cada verso un aumentativo o un diminutivo. Ahora, pueden trabajar solo con diminutivos, solo con aumentativos. Depende de las decisiones de ustedes. ¿Ya? Ustedes son los autores. Hay otra forma de crear poesía, de crear poemas, es poniéndole una letra a una melodía, ¿no? Conocida, que sea de tu agrado, una melodía lenta. Entonces, crea letra de un poema a partir de la melodía determinada. ¿Ya? Le vas llenando esos espacios
sonoros con tus palabras. El resultado son poemas impactantes. Haciendo una variante de este ejercicio, ustedes también podrían utilizar la musicalidad de un poema conocido. Un poema conocido, por ejemplo, de Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Me moriré en París con aguacero. Entonces, esa musicalidad la podríamos utilizar para rellenarla con distintas palabras. O, por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Con esta musicalidad de una estrofa, de un verso, podemos ir creando poemas. Creando, o sea, llenando este espacio con la musicalidad de un poema, con la musicalidad de una canción conocida. Los resultados van a ser impresionantes, queridos estudiantes. Hay esta técnica que es similar a la del diario fantástico de la cual les hablaba, que también ha sido extraída de un libro del maestro italiano Gianni Rodari que se llama Gramática de la Fantasía. En Gramática de la Fantasía, Gianni Rodari propone el binomio fantástico, pero esta técnica es básica para la creación de cuentos. Por eso es que aquí hacemos una variante que es un binomio fantástico poético. Les explico brevemente, haciendo un paréntesis, en qué consistía el binomio fantástico original de Gianni Rodari. Entonces, el maestro Gianni Rodari, que estaba en su salón de clases y pedía a los estudiantes crear un ejercicio, crear un verso, una oración, una frase, a partir de dos palabras que aparentemente no guarden relación entre sí. Y para ello tenía una pizarra de dos caras, que las colocaba más o menos a mitad del escenario, y pedía que un estudiante suba y escriba una palabra. La primera palabra la miraba todo el mundo. El niño escribía perro. Y la condición era que el siguiente estudiante vaya por detrás de la pizarra, escriba la siguiente palabra sin que haya una relación directa. No podría escribir gato, no podría escribir perrera, porque no es un poco forzado. Entonces escribía y todo el mundo estaba expectante, esperando qué palabra escribía el compañero, porque el ejercicio empezaba en el preciso instante en que se mostraba la palabra oculta. Por ejemplo, el binomio con el cual trabaja Gianni Rodari es perro armario. De estas dos palabras que aparentemente no tienen relación de significado entre sí, empezaba a formar, ponía un enlace, una preposición y se iban creando, por eso se llama fantástico, textos totalmente descabellados, fantásticos e impactantes. Vamos a utilizar, esta variante y usar dos palabras para generar una estrofa. Dice, escribe una estrofa que contenga dos palabras representadas por estas imágenes. Tenemos la palabra mariposa y la palabra cartera. No hay relación aparente entre ellas, ni siquiera suenan igual. Solo terminan en A, mariposa, cartera. Bueno, pues veamos cómo resultaron algunos ejercicios. El primer ejercicio dice, mi hermana Rosa compró una cartera en forma de mariposa. Ya entonces ahí estamos utilizando las dos palabras. Aquí tenemos otro ejemplo. Tengo una cartera que es la habitación de una mariposa bella y primorosa. Entonces se mantiene esa musicalidad. ¿Ya? Sigamos con este mismo ejercicio. Tenemos dos palabras que tómense un par de segundos y vayan creando distintos enunciados a partir de estas dos palabras. Gato y zapato. Aquí la propuesta que se les lee esta tarde es: el gato Caifás sueña que algún día comprará el zapato que tanto ansía. Dense cuenta, ahí están las dos palabras, gato, zapato, y se va creando toda una estructura, ¿no?, ficticia, ficcional, a partir de estas palabras generadoras. La siguiente estrofa es un cuarteto. Fíjense, ahí dice, este era un gato que su casa hizo tomando la forma de un viejo zapato. Ahí están presentes las dos palabras. Y tenemos una estrofa de 4 versos, ¿sí? Ahora, esto queda como una tarea pendiente para ustedes. Podemos hacer múltiples modificaciones adicionales a las que ya se hizo de por sí.
Por ejemplo, podríamos incluir ya no 2 palabras, sino 3. Ya no sería binomio, sino trinomio. El trinomio fantástico. Podrías escribir una oración o un verso que contenga las 3 palabras presentadas en estas imágenes. Abeja, pelota, sombrilla. Y crear un poema, crear un verso, crear una estrofa. Lo importante es dejar que tu imaginación fluya, que salgan las palabras. Ahora las puedes reacomodar después como mejor te suenen, pero al principio lo importante es no dejar de escribir, no parar, seguir, avanzar. La idea es esa. La poesía es una práctica, es una habilidad que requiere de práctica constante. Y no hay nada para practicar como escribir, claro que sí. Pero también un refuerzo para esa práctica del arte de escribir es la lectura poética, la declamación, la lectura individual o coral. Pero hay que leer poesía. En esta propuesta yo tengo un poema que se titula La pobre viejecita, que pertenece al poeta colombiano Rafael Pombo. Veamos cómo utilizar, claro, la diferencia, pero la desventaja para nosotros es que a veces este Rafael Pombo escribe utilizando regionalismos, como es natural, colombiano, si no lo entendemos, pero yo les recomiendo que lean a Rafael Pombo. Rafael Pombo tiene unos poemas sumamente agradables. Uno de ellos es este, La pobre viejecita. Leamos este poema tan simpático, tan gracioso e irónico. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en qué vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil, y 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanca pluma, mucha seda y mucho holán. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, anclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo acabando de comer, ni gozó salud completa cuando se hallaba bien. Se murió del mal de arrugas y encorvada como un pez, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir, no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. El gran Rafael Pombo, poeta colombiano. Impresionante esta poesía. Y así como les digo, pueden leer muchísimos poemas de él, de otros poetas como Heriberto Tejo, o poetas universales de todo tipo, que juegan muchísimo con las palabras y generan unos versos impresionantes. El gran Federico García Lorca tiene un poema que se titula El lagarto está llorando. También podemos utilizar esta figura para crear poemas, ¿no? Para que vean que la temática aparentemente es sencilla, solamente hay que tener cierta intencionalidad y creatividad. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos, han perdido sin querer
su anillo de desposado. Ay, su anillito de plomo. Ay, su anillito plomado. El cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando. Federico García Lorca, poeta español. Otro poema de la tradición popular. Buenos días a los animales. Aquí también podríamos jugar cambiando las últimas palabras o las segundas palabras y crear unas rimas impresionantes. Buenos días, señor loro, son sus plumas las que adoro. Buenos días, doña vaca, qué cómoda está en su hamaca. Buenos días, señor caballo, usted habla y yo me callo. Buenos días, señor pez, buenos días otra vez. Buenos días, señor conejo, camina usted como un viejo. Buenos días, señor toro, habla usted como un loro. Buenos días, señor gato, con usted yo no hago un trato. Buenos días, señor perro, a su lado yo me aferro. Buenos días, señora rana, nos vemos. Hasta mañana. El otro poema muy significativo y con el cual terminamos esta sesión es un poema también del poeta español Antonio Machado. La plaza tiene una torre. Un fragmento de este poema. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Miren cómo está haciendo esta concatenación de palabras, una secuencia. Ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor. Lindo poema. Y podemos seguir leyendo y leyendo y leyendo. Lo importante de la lectura poética es que generan en nosotros esa sensibilidad para tener la capacidad de seguir en este arte de la escritura poética. Queridos amigos, no se olviden que la poesía es una gran herramienta que nos puede ayudar a liberarnos de la tensión cotidiana, a liberarnos de ciertos problemas, a liberarnos de angustias, de vicisitudes, porque la poesía, o como cualquier arte escrito, un cuento, una leyenda, una canción, ayudan de alguna manera a desahogarnos de nuestras penas. No olvidemos que la poesía es una herramienta que está al alcance de todos los seres humanos, porque la poesía es un ente que nos puede ayudar para ser mejores personas cada día. La poesía es el hálito vital, es el espíritu humano que mantuvo y mantendrá vigente el don de gozar la vida. Muchas gracias, queridos estudiantes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Bien, agradecer a su persona por este taller tan importante que ha impartido, muy interesante para los niños que de alguna otra forma pues les guste las letras, ¿no? Les guste leer también. Y bueno, es una forma de poder expresar los sentimientos que podamos tener de repente en un determinado momento, ¿no? Puede variar esto, en momentos podemos estar tristes, otros momentos podemos estar alegres, ¿no? Y lo importante, pues, es sacar justamente esos sentimientos que tenemos en ese momento, ¿no? Y bueno, rimar, expresarnos, ¿no? Libremente, lo cual, pues, en realidad es bastante interesante las pautas que usted ha brindado a los alumnos para que ellos se puedan expresar y desarrollar esas técnicas que acaba de mencionar, ¿no? Nuevamente agradecerle y con nosotros será hasta una próxima. Gracias, profesor Amado Muñoz. Muchas gracias, señorita Emily, y muchas gracias a SUNAS por esta oportunidad. Gracias a usted. Buenas tardes.